¿Qué tal? Estamos aquí en Tu Gato Digital y hoy van a tener un tutorial de cómo convertir en repetidor este router WIN de fibra óptica, el que ven acá en pantalla. Voy a ponerlo aquí más grande, ya, este muy conocido. Este router es de Huawei, de fibra óptica ONT, seguro muchas empresas ahora lo están usando y seguro también tienes varios ahí tirados que no los usas. Y con esto ya te puede servir para que conviertas en repetidor, para que puedas repetir la señal, alquilarlo, darle a tu familia o usarlo como tú quieras, ¿no? Bueno, en este tutorial le voy a decir algo. Como yo he tenido ahí, pues tengo suscriptores y gente que uno dice que el tutorial es muy largo, pero lamentablemente tiene que ser así. Voy a hacer dos tutoriales, uno corto y uno largo. Este va a ser corto y rápido, así que van a agarrarse de la moto, del caballo, porque esto va a ir volando. Y la otra sí va a ser lenta y tranquila, detallada, para los que quieran ver el tutorial tranquilo, con paciencia y resolver sus dudas, ¿no? Aquí yo voy a avanzar nada más, ya tú tienes que seguir los pasos en modo automático. Pero si no te convence este tutorial, en la descripción del video va a estar el otro link para que veas el otro tutorial, donde ya va a estar tranquilo, con paciencia, todo para que lo puedas hacer lento, ¿no? Y bueno, así que agárrense la moto y comenzamos. Para convertir repetidor estos routers, primeramente vamos a ver lo que tiene el sticker, ¿no? El sticker tiene esto. Ahí, como ven, es el famoso Huawei Ecolife EG8145B5. Su IP es 192.168.18.1. Ahí tiene su username y password, sus SSID 2.4 y doble banda 5G y la clave. En este tutorial va a ser netamente con computadora, o sea, vas a necesitar el router y el cable RJ45 conectado a la computadora, ya sea PC o laptop. Si lo quieres hacer desde celular, también te vas a ir a la descripción del video y vas a ver un link donde hago el video, pero hecho desde un celular. Aquí es netamente con computadora. Si no tienes la computadora, puedes ver el tutorial si quieres, pero si quieres de celular, sí hay un video específico para eso. Pero bueno, vamos al tutorial en sí. Volvemos acá. ¿Qué necesitas? Obviamente el router así encendido como está, no importa. Acá su cable RJ45 y que la computadora no tenga, pero no tenga absolutamente nada de internet. ¿Ya? La computadora no debe haber nada de internet. ¿Ya? Aquí nada de internet. Todo tiene que estar pero sin internet, ya sea por wifi o cable, ¿no? Nada de internet, porque solamente se tiene que conectar el router, el cable RJ45 y a la laptop o PC. Entonces ahora vamos a configurar. Primeramente vamos a ir acá a nuestro Windows 11 o 10, como quieran, y buscamos aquí panel de control. Escribimos panel de control y ahí aparece panel de control. Clic. Una vez que estemos en panel de control, ustedes lo van a ver así, en categorías. Así. Ustedes van a ir arribita, dice ver por categoría, clic, y acá le van a poner iconos grandes. Una vez que estén aquí, se van a centro de redes y recursos compartidos, clic. Luego clic en la izquierda donde dice cambiar configuración del adaptador. Una vez que estén ahí, van a Ethernet Red. Por lo general dice Intel, que es mayormente son las marcas de puertos de LAN que tienen las computadoras. Entonces clic derecho, Ethernet acá, propiedades. Y aquí dice protocolo de internet versión 4. Ahí le van a escoger, doble clic y le va a aparecer esto. Ustedes van a tener así, perdón. Así, en plomo, todo vacío. Está en automático. Ahora van a ponerlo manual. Usar la siguiente dirección IP. Acá va a escribir 192.168.18.80. Puede ser 80, 90, 30, 20. Máscara, su red es automático. Cuando le das clic sale automático. Es 255, 255, 255.0. Y en puerta de enlace predeterminada, lo que aparece en el sticker. En este caso, en este sticker aparecía esto, ¿ya? Ahí aparecía 192.168.18.1. Entonces eso vamos a colocar acá. 192.168.18.1. Y aceptar. Aceptar. Cerramos. Y acá en el navegador, acá no tiene internet, por si acaso. Hay gente que dice, oye, ahí dice Google, tiene internet. No, no tiene internet. Si yo pongo cualquier cosa aquí, no hay internet. Así que eso sale por defecto, ¿ya? Bueno, arribita, en la barra de direcciones, vamos a escribir la IP. 192.168.18.1. Enter y ya estamos otra. Ya que como ven, ya estamos en el router. Ahora, aquí van a poner lo que es el usuario de administrador. No lo que aparece en el sticker, porque en el sticker aparece usuario es solamente clave de usuario. Necesitan clave de administrador y aquí se pone esta. Epadmin con E mayúscula E. admin y abajito en la clave se pone admin E mayúscula P.
¿ya? No se olviden EPADMIN y abajo es admin EP, pero con la E siempre en mayúscula. Enter. Ya estamos adentro del router. Ahora vamos a hacer la configuración para terminar rápido este tutorial. Vamos en avanzado. Y lo primero que les recomiendo hacer, lo primerito que hagan es modificar los Wi-Fi. En WLAN van a escribir aquí, en 2.4 Basic Network, ahí van a escribir en SSID name, van a poner el nombre de red que quieran, gato, perro, cojo, manco, lo que quieran ustedes. Entonces, si tienen el nombre de la abuelita, pues ponen el nombre de la abuelita, del hijito, el perrito, lo que quieran. En este caso vamos a poner Gatox 2.4, ¿ya? Para referirnos, para que vean que es la red de una banda, ¿no? En BPA Pre-Share Key, entonces ahí es la clave. Y la clave pueden poner cualquier clave, pero en este caso vamos a poner Gatox Digital como referencia, ¿no? La clave, aplicar y ya está, ¿no? Ahora nos vamos a ir al 5G Basic Network, acá a la izquierda, y aquí van a poner, acá está por defecto Huawei 5G, vamos a poner Gatox 5G, ¿no? 5G, ya está, y la clave Gatox Digital también, ¿no? Gatox Digital, listo, aplicar y ya está. Con esto ya hemos configurado lo que es la red de Wi-Fi. Ahora vamos a irnos acá donde dice LAN, arribita dice LAN, y acá dice LAN hay que habilitar esos 4 puertos LAN, que justamente es donde ahí se va a repartir la señal. Entonces habilitamos 1, 2, 3, 4, ¿ya? En donde dice layer, que es layer 2/3 port, ahí tiene que, le va a aparecer esto, ¿no? Le va a aparecer esto, lo habilita todos los 4 a aplicar. Listo, una vez que estén ahí, se van a lo que es DHCP server. Y ahí estos 3 que están habilitados lo deshabilitan, le quitan el check y ponen aplicar. Ya, perfecto, estamos ok. Ahora nos vamos a LAN host, que es arribita de DHCP server. Y en LAN host, por lo general está la IP por defecto que venía en el sticker, que es 192.168.18.1. Como no queremos chocar con otro router similar, por ahí de repente tienes el mismo router o un router Huawei con similar IP, para asegurarnos que no choque nada hay que cambiar la IP. Pero lo único que vamos a cambiar es el número 18. El número 18 lo podemos poner 30, 20, 25. Para este ejemplo vamos a poner 30. ¿Listo? Aplicamos, aceptar. Con esto ya no puede ingresar al router, ojo. Ya acá ya se cambió. Si yo vuelvo a teclear 192.168.18.1, no puedo ingresar porque le he cambiado el IP. Si quieren ver el video detallado de cómo volver a cambiar toda la configuración, por qué se cambia el IP y todo eso, ya saben, vean el video detallado completo. Aquí es solo fast para terminar. Y bueno, aquí ya el router ya está totalmente configurado. En esto ya acabamos. Aquí ya acabamos, ¿ah? Ya acabamos. Ya está el router repitiendo. Lo que vamos a hacer es cerrar acá. Vamos a cerrar. Y lo que vamos a hacer es ir otra vez a panel de control. Panel de control. Volvemos a centro de redes y recursos compartidos. Vamos otra vez a cambiar configuración del adaptador. Volvemos a Ethernet, clic derecho, propiedades. Y aquí vamos otra vez a protocolo de Internet versión 4, doble clic. Y esto que estaba aquí, la configuración que necesitábamos para ingresar al router, la vamos a quitar. Porque si la dejamos así, tu computadora no va a poder acceder a Internet. Ya, no se olviden de eso. Entonces ponemos obtener una dirección de IP automática. Y acá también DNS automático. Aceptar y ahí ya nuestra computadora vuelve a la normalidad. Listo, con esto ya está, todo ok. Ahora vamos a presentar la cámara acá. Y lo que vamos a hacer es, bueno, ya está configurado esto, quitamos el cable que va a la PC, este cable va a la PC. Y ahora el cable que viene de nuestro router principal, o sea, el router que tiene internet, este es un cableado, de como de 13 metros tengo este cable. Está conectado al router principal. O sea, aquí en este puerto RJ45 hay internet. Entonces lo voy a conectar aquí. Y listo, con esto ¿qué quiero decir? Ya le estoy pasando internet a este router, ¿cierto? Este router ya puede emitir por las antenas internet para todo el mundo. ¿Listo? Y también estos puertos que ven aquí, estos puertos que sobran, estos 3 también pueden sacar internet. O sea, si conectas un cable RJ45, lo conectas a otra PC, le va a dar internet. O sea, reparte internet por estas 3 salidas y por Wi-Fi. ¿Cómo lo comprobamos? Bueno, vamos a agarrar acá vamos a agarrar aquí, vamos a entrar acá, a ver, en este celular, ¿ya? Ahí voy a enseñarles. Listo, ahí está. Esta es la internet principal, ¿ya? Principal que yo tengo de mi verdadero internet. Este es el repetidor, ¿no? Gatox 2.4, Gatox 5, van a entrar al 5G.
Le vamos a poner la clave. Bueno, ya está con la clave porque yo lo había guardado. Seguro se va a conectar, ¿ven? Ya de a poco ya se conectó. Ahora vamos a probar con el test, speed test. Inicio. Y ya está, ¿no? Perfecto, ¿no? Yo tengo justamente mi fibra óptica como 300 megas, así que casi igualito me reparte. Potente, ¿no? Es que estos routers son buenísimos, para usarlo como repetidor son buenísimos, porque son router ONT, son router de fibra óptica, entonces son muy buenos repitiendo también. Entonces perfecto, ¿no? Está la subida y bajada. Entonces nada, esto ha sido todo en Gato Digital, con esto ya está repitiendo. Usted dirá, Gato, ¿no había una forma de hacerlo vía Wi-Fi? No, lamentablemente no. Ustedes, si ustedes querían que solamente funcionara sin conectarle el cable, no. No se puede ni con este, ni con otro, ni con ningún router de estos tipos. De eso que te entregan las empresas no se puede. Estos routers no están calificados para hacer ese tipo de trabajo. Si tú quieres un router que repita netamente de Wi-Fi a Wi-Fi, necesitas comprar uno específico, ¿no? Un access point específico que tenga todas esas opciones. Gato, pero ¿qué diferencia hay? Bueno, la gran diferencia es que si este es cableado, hay una gran diferencia de potencia. ¿Qué pasa? Si tú te compras un router access point solamente que repite de Wi-Fi a Wi-Fi, mientras más se aleja también tu repetidor, también menos señal va a repetir. Menos potente también. No es que tú acá este router lo vas a tirar como a 3/4 para abajo y crees que te va a repetir bonito. No, tampoco, no. Mientras que en cambio con cable, el primer sacrificio puede ser el cable, pero de ahí es potentísimo. Porque no ves que está totalmente directo. De ahí reparte muy bien. Entonces, yo le recomendaría esto, porque a mí sería mucho mejor primero cablearlo y luego ya que reparta, ¿no? Porque así le entrego netamente y potentemente todo mi internet principal. Y bueno, esto ha sido todo en Tu Gato Digital. Los que quieran ver el tutorial completo, ya saben, en la descripción del video todos los links de la clave, también hay claves alternativas para estos routers, también lo van a poder ver ahí. Así que nos vemos, gente. Esto ha sido todo en Tu Gato Digital.